Introducción: grasas y aceites. Los lípidos son un grupo de biomoléculas que se caracterizan por ser poco o nada solubles en agua y por el contrario muy solubles en disolventes orgánicos no polares. Aunque químicamente heterogéneos, todos presentan un denominador común estructural. La totalidad o al menos una parte significativa de su molécula es de naturaleza hidrocarbonada y por lo tanto apolar. Este rasgo estructural común es el responsable de su insolubilidad en agua y de su solubilidad en disolventes no polares. Los lípidos desempeñan en las células vivas una gran variedad de funciones, entre las que destacan las de carácter energético y estructural. Las grasas están compuestas por ácidos grasos, moléculas constituidas por una unión de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no todas las uniones son iguales y justamente por ello se dividen en saturados e insaturados. Estos últimos a su vez se subdividen en monoinsaturados y poliinsaturados. Actualmente se sugiere que del total de grasas que se consuman, la tercera parte sean poliinsaturadas, la tercera monoinsaturadas y el tercio restante saturadas. Estas últimas no deben superar el 10% de las calorías de la dieta. A continuación las analizaremos por separado. Ácidos grasos saturados. Químicamente todos los átomos de carbono, menos el átomo terminal, están unidos a dos átomos de hidrógeno, es decir, que están saturados de hidrógeno. Este tipo de grasas provienen del reino animal, excepto el aceite de coco y el de cacao, y son sólidas a temperatura ambiente. Su consumo está relacionado con un aumento del colesterol sanguíneo y con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Ácidos grasos insaturados. Dentro de esta clasificación entran los ácidos monoinsaturados y los poliinsaturados. Estos provienen en general del reino vegetal, a excepción del pescado, que es muy rico en poliinsaturados. Son líquidos a temperatura ambiente y su consumo está asociado con mayores niveles de colesterol bueno. Funciones de los lípidos. Función energética. Los lípidos no pueden ser utilizados como combustible metabólico para un uso inmediato. Constituyen un excelente almacén de combustible metabólico a largo plazo. Funciones estructurales. Algunos tipos de lípidos son componentes esenciales de las membranas celulares. Otros, como las ceras, desempeñan funciones de protección y revestimiento de determinadas superficies o de aislamientos térmicos del organismo, como los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo. Funciones dinámicas. Los lípidos más abundantes desempeñan en las células papeles relativamente pasivos, como servir al combustible o formar parte de las membranas. Sin embargo, otros lípidos más escasos realizan importantes funciones de control y regulación del metabolismo celular. Así, algunas vitaminas y coenzimas son de naturaleza lipídica, como lo son también algunas hormonas, pigmentos fotosintéticos y otras biomoléculas. Índice de saponificación. Se define como los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar 1 gramo de grasa, reacción en la que intervienen triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos libres y cualquier otro lípido saponificable. Es equivalente a la masa en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres y los ácidos grasos liberados de los glicéridos luego de su saponificación. Para determinarlo, la grasa o aceite se saponifica con un exceso medido de hidróxido de potasio etanólico y luego se valora el excedente de hidróxido de potasio frente al ácido clorhídrico normalizado con fenolftaleína como indicador. El procedimiento incluye la saponificación bajo reflujo de 4 a 5 gramos de aceite filtrado con 50 mililitros de hidróxido de potasio, aproximadamente 0.5 molar, en etanol al 96% durante 30 a 60 minutos. El exceso de hidróxido de potasio se determina por retrotitulación con solución estandarizada de ácido clorhídrico 0.5 molar en presencia de fenolftaleína. Índice de yodo, método. Se define como la masa de yodo atómico en gramos que se adiciona a las insaturaciones presentes en 100 gramos de materia grasa. A mayor yodo, mayor grado de insaturación de la grasa. Valores típicos de este índice son ácido oleico 90, ácido linoleico 181 y ácido linolénico en 274. Este índice se ve afectado por la presencia de otras sustancias acompañantes insaturadas. Si bien se habla de yodo, no es el yodo atómico el que se utiliza en el ensayo para determinarlo.
Esto debido a que las reacciones de yodo atómico a dobles enlaces no son cuantitativas, siendo dependientes de la configuración de los dobles enlaces, solventes y otras condiciones experimentales, resultando así difíciles de reproducir. En su defecto, se utilizan estrategias experimentales que hacen uso de bromo atómico y de los monohalogenuros de yodo y cloro. Según la NMXF 408S de 1981, se basa en la reacción del monobromuro de yodo en medio acético sobre los lípidos y en medir la cantidad de yodo que está presente libremente. En función de este se determina el grado de insaturación del aceite. Adulteración de la mantequilla. El índice de Reichert-Meitz e índice de Polensky mide el contenido en ácidos grasos volátiles solubles en agua y se define como número de mililitros de álcali 0.1 normal para neutralizar los ácidos grasos solubles en 5 gramos de muestra. Análisis de resultados. Para la determinación de índice de saponificación se considera la NMXF 174S 1981, alimentos para humanos, determinación del índice de saponificación en aceites y grasas vegetales o animales, que dice que el método se basa en la reacción química de los ácidos grasos con un álcali, formándose la sal del ácido. Las grasas que contienen ácidos grasos de cadena corta consumen más hidróxido de potasio en su saponificación, mostrando índices de saponificación más grandes, y las que poseen ácidos grasos de cadena larga consumen menos álcali, exhibiendo valores pequeños de índice de saponificación. Por otro lado, para el método de yodo basamos la determinación en la NMXF 408S 1981, alimentos para humanos, aceites y grasas vegetales o animales, determinación del índice de yodo por el método de Janus, de la cual se obtiene que el índice de yodo se basa en la medida de insaturación de las grasas y aceites y se expresa en términos del número de centigramos de yodo absorbidos por gramo de muestra, por ciento de yodo absorbible. Al mismo tiempo es la medida de las insaturaciones presentes en los ácidos grasos que conforman un triglicérido. Debido al fundamento de su definición y los resultados, se obtiene que los aceites de pescado, sardina, bacalao tienen índices de yodo muy elevados, pasan de 120. Los aceites de oliva, almendras tienen índices de yodo inferiores a 100. Los aceites de algodón, maíz tienen índices de yodo intermedios, y la grasa vegetal generalmente tiene índices de yodo entre 60 a 60. Las grasas animales tienen índices de yodo inferiores a 90 y generalmente las grasas viejas y enranciadas tienen índices de yodo inferiores a los demás de las grasas frescas. Por último, el procedimiento de adulteración de mantequilla se fundamenta en la NMXF 153S 1981, alimentos para humanos, aceites y grasas vegetales o animales, determinación de los índices de Reichert-Meitz, Polensky y Kirchner, que indica los siguientes métodos: el de Reichert-Meitz, el cual se basa en la neutralización de los ácidos grasos volátiles solubles en agua; el de Polensky en la neutralización de los ácidos grasos volátiles insolubles en agua; y el método de Kirchner se basa en la neutralización de los ácidos grasos volátiles que forman sales de plata solubles en agua. Los ácidos grasos de los métodos antes mencionados deben estar previamente saponificados. Conclusiones. El análisis de algunas de las características físicas y químicas de las grasas y aceites es necesario ya que de ellas derivan sus propiedades. En los productos normales permite establecer adulteraciones e identificar productos nuevos. En análisis de rutina, las determinaciones de los índices de yodo, saponificación, acidez, peróxido y la materia no saponificable, junto con las pruebas cualitativas para adulteraciones, son suficientes para confirmar la identidad y comestibilidad de la mayoría de las grasas y aceites. Tanto el índice de yodo como el de refracción indica el contenido de ácidos grasos no saturados.
En estos, el punto de fusión es más bajo que en los ácidos grasos saturados. El índice de saponificación da una indicación del peso molecular de dichos ácidos, mientras que el índice de peróxido es indicador del grado de rancidez oxidativa de las grasas. Práctica número 5. Introducción. Evaluación del deterioro de grasas por oxidación, rancidez. Enranciamiento de los lípidos. El término rancidez se utiliza para describir los diferentes tipos de mecanismos a través de los cuales se alteran los lípidos. Las grasas y los aceites son susceptibles a diferentes reacciones de deterioro, que generan compuestos volátiles, producen olores y sabores característicos, además de reducir el valor nutritivo de sus alimentos. Las reacciones pueden ser de dos tipos. Por un lado, el enlace de los triglicéridos puede sufrir hidrólisis química o enzimática, y por otro, los ácidos grasos insaturados pueden sufrir procesos oxidativos. La hidrólisis o enranciamiento hidrolítico de los ácidos grasos de los triglicéridos se debe fundamentalmente a la acción de la lipasa, mientras que la oxidación o enranciamiento oxidativo de los ácidos grasos se debe al oxígeno y a la acción de las lipoxigenasas sobre los dobles enlaces de los ácidos grasos. La acción directa del oxígeno conduce a la formación de hidroperóxidos. También pueden haber rotura de dobles enlaces y formación de aldehídos y ácidos carboxílicos con cadenas más cortas que los ácidos grasos de partida y por tanto más volátiles. Estos procesos se producen a través de mecanismos de radicales libres. El enranciamiento hidrolítico puede repercutir en las propiedades organolépticas del aceite o grasa, pero nutricionalmente no tiene demasiada importancia, ya que para su absorción las grasas se tienen que hidrolizar, acción que ocurre en el organismo en la digestión. Sin embargo, el enranciamiento oxidativo produce compuestos con olores y sabores desagradables, con menos valor nutricional y una relativa toxicidad. Para prevenir dicha acción se emplean antioxidantes, ya que dentro de sus propiedades se encuentra evitar el enranciamiento oxidativo. El grado de deterioro que produzca el enranciamiento dependerá del tipo de grasas o aceite en función a su composición en ácidos grasos. Los más susceptibles al enranciamiento oxidativo por su mayor contenido en insaturaciones son los aceites marinos, seguidos de los vegetales y por último las grasas animales. Industrialmente, para aumentar la vida media de los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados y su estabilidad al emplearse en frituras, muchos aceites comerciales se someten a hidrogenación parcial que convertiría muchos de los dobles enlaces de los ácidos grasos en enlaces sencillos, lo que hace aumentar la temperatura de fusión de los aceites, que pasarán a ser casi sólidos a temperatura ambiente. Práctica número 5. Rancidez hidrolítica. La rancidez hidrolítica es producida por el contacto de las enzimas lipasas en presencia de calor y humedad, ocasionando la liberación de 3 ácidos grasos libres y el glicerol, proporcionando al aceite cierta acidez. Sin embargo, este tipo de rancidez no es tan grave en los aceites refinados como lo es la oxidativa, ya que en el proceso de refinación se inactivan las enzimas hidrolíticas. La rancidez hidrolítica consiste en el desarrollo de sabores indeseables debido a la hidrólisis de los triglicéridos que integran una grasa o un aceite por acción de enzimas lipolíticas presentes en el producto o producidas por ciertos microorganismos, formándose ácidos grasos y glicerina. Práctica
número 5. Identificación de peróxidos. Los peróxidos son sustancias que presentan un enlace oxígeno-oxígeno y que contienen el oxígeno en estado de oxidación -1. Generalmente se comportan como sustancias oxidantes. Asimismo, el índice de peróxidos es la cantidad expresada en miliequivalente de oxígeno activo por kilogramo de grasa, es decir, que este índice indica el estado de oxidación inicial del aceite en miliequivalentes de oxígeno activo por kilogramo de grasa, permitiendo detectar la oxidación de los aceites y grasas, lo cual es muy importante para la industria alimentaria. Fundamento. Los ácidos grasos no saturados son capaces de tomar oxígeno a la altura de sus dobles enlaces para dar origen a la formación de peróxidos. Estos peróxidos son altamente reactivos y pueden ser estimados iodométricamente. El índice de peróxidos de una grasa es una medida de su contenido en oxígeno activo. Se basa en la determinación de las sustancias en términos de miliequivalentes de oxígeno activo por 1000 gramos de muestra que oxidan al yoduro de potasio bajo condiciones de prueba. Las sustancias que oxidan el yoduro de potasio se supone son los peróxidos u otros productos similares de oxidación de la grasa. De acuerdo a las normas establecidas por el Códex Alimentario, se debe considerar un valor máximo de peróxido en aceites refinados de 5 miliequivalentes a 10 miliequivalentes. Valores superiores a estos se debe considerar al aceite de mala calidad. Resultados. Identificación de peróxidos. Ya que al agregar el tiacianato de potasio al 0.5% no hubo la presencia de una coloración rojo sangre, la prueba es negativa, lo que nos indica que no había presencia de radicales libres o peróxidos en nuestra muestra. Identificación de colesterol. La prueba fue positiva con la formación de color azul o verde para esteroides. Por lo tanto, al saber que el colesterol es un esteroide, decimos que la aparición de coloración nos indica la presencia de colesterol. Prueba Hager-Zakowski es positiva con la formación de color azul o verde porque al ser negativa y no obtener la aparición de coloración se logra concluir que no hay presencia de colesterol. Asimismo, al realizar la prueba de Limberman-Burchard se observa que no hubo formación de color verde, por lo que al no presentar coloración se concluye que no hay presencia de colesterol en la muestra. Análisis de resultados. La mantequilla es una emulsión del tipo agua en aceite, obtenida por el batido de la crema y que contiene no menos del 80% de materia grasa y no más del 16% de agua. Según la NOM 185 SSA1-2002, la mantequilla se define como el producto obtenido de la grasa de la leche o grasa de la crema, la cual ha sido pasteurizada, sometida a maduración, fermentación o acidificación, batido pudiéndose o no adicionar con sal. Por otra parte, la mantequilla, según la norma NMX F 010-1982, alimentos para humanos, mantequilla de leche o crema pasteurizada, Foods for Human Pasteurized Milk or Cream Butter, normas mexicanas, Dirección General de Normas, posee un límite máximo de rancidez hidráulica de 2%, por lo que a nosotros obtener de manera experimental, al analizar la muestra de mantequilla marca Iberia, un 0.282% de rancidez hidrolítica, decimos que nuestra muestra se encuentra dentro de la norma.
La identificación de peróxidos del aceite puro de soya marca Nutrioli empleado como muestra fue negativa, ya que no hubo presencia de color rojo al añadir tiocianato de potasio al 0.5%, por lo que nuestra muestra se encontraba libre de peróxidos. Al comparar los resultados obtenidos de manera experimental con los establecidos en la norma NMXF 252.985, alimentos, aceite comestible puro de soya, normas mexicanas, Dirección General de Normas, encontramos que nuestra muestra se encuentra dentro de norma, ya que según la NMXF 252.985, la cantidad de peróxido máximo permitido para un aceite sin freír es de 2 equivalentes sobre kilogramo, por lo que al nosotros obtener un resultado negativo estaríamos afirmando que no hay presencia de peróxidos en nuestra muestra. En la determinación del colesterol, tanto en la prueba de Hager-Salkowski como en la prueba Lieberman-Burchard, se obtuvo un resultado negativo, por lo que al comparar los resultados obtenidos experimentalmente con la norma, encontramos que nuestra muestra se encuentra dentro de norma, ya que la norma para aceites vegetales especificados Codex Stan 210-1999, adoptada en 1999, revisada en 2001, 2003, 2009 y 2017, enmendada en 2005, 2011, 2013, 2015 y 2017, nos indica que el valor máximo permitido de colesterol es de 1.4% y obtener de manera experimental un dato no detectable se deduce que la muestra cumple con lo establecido en la norma. Conclusiones. Práctica número 5. Dentro de la alimentación, las grasas y los aceites cumplen una función sumamente importante, ya que representan la fuente principal de energía procedente de los alimentos, garantizan la absorción y transporte de las vitaminas A, D, K, E y de sustancias con actividad antioxidante como los carotenoides y compuestos fenólicos, que se encuentran disueltos en ellas. Por esto mismo es de suma importancia realizar los análisis correspondientes para asegurar que el consumidor está recibiendo un producto de calidad, el cual se encuentra dentro de los estándares establecidos por las diversas normas vigentes. Análisis físico-químicos de derivados cárnicos. Unidad 2. Carnes y productos cárnicos. Productos cárnicos. La carne es un ingrediente de gran importancia en la alimentación humana. Su gran riqueza nutritiva se debe fundamentalmente a su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, pero por otro lado es uno de los alimentos más perecederos debido a su alto contenido en agua, composición y pH, lo que favorece la alteración y contaminación microbiana, pudiendo constituir un riesgo para la salud. Los factores como la acidez, el pH y la humedad son importantes, ya que están relacionados con el rendimiento, condiciones y calidad de la carne y productos cárnicos. Práctica número 6. Análisis físico-químicos de derivados cárnicos. Desarrollo experimental. Equipo número 1. Muestra pollo. Limpieza y seguridad. Por todo el equipo de protección personal se realizó la limpieza de nuestra área de trabajo, cumpliendo así con las normas de higiene y seguridad en el laboratorio. Se sabe que el equipo de protección personal es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que podrían ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo. Así lo define la norma oficial número 017 STPS 2008, Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo. Determinación de pH. El pH de la carne depende de varios factores, las condiciones de post-mortem del animal y el tiempo posterior de almacenamiento. En el primer caso se pueden presentar las condiciones de carne PSE y carne oscura. La condición de PSE, pálida, suave y exhaustiva, se refiere a las características que presenta la carne, principalmente la de cerdo, en la que toca a falta de coloración, suave excesivamente el corte y
pérdida rápida de fluidos al calentarse. Es el resultado del estrés o tensión del animal durante la matanza, ya que el ATP se degrada rápidamente cuando la carne está a una temperatura superior a 30 grados centígrados. Las condiciones contrarias, la carne oscura, ocurre cuando el animal sufre malos tratos o estrés antes de la matanza, por ejemplo, durante el transporte hacia el rastro o en los corrales de ayuno. En consecuencia, agota su contenido de glucógeno y al ocurrir el sacrificio no hay suficientes carbohidratos para reducir el pH hasta 5.5, por lo que este queda un valor mínimo de 5.8 y ese resultado es una carne de coloración intensa, seca y de dureza anormal. Además, el pH alto es fácil que se contamine bacteriológicamente. El pH de la carne aumenta durante el almacenamiento por la formación de compuestos aminados resultantes de la putrefacción. Determinación de pH. Pesar 10 gramos de muestra. Macerar 100 mililitros de agua destilada. Colocar en un matraz aforado y aforar a 250 mililitros. Pasa por una manta de cielo y toma 100 mililitros para medir su pH. Determinación de acidez. La acidez de la carne determina su grado de aceptación por el consumidor, excepto ciertos productos conservados por adición de ácido o producción de este por bacterias lácticas. Los productos cárnicos son generalmente de baja acidez. Determinación de acidez. Pesar 10 gramos de muestra. Macerar con 100 mililitros de agua destilada. Colocar en un matraz aforado la muestra y aforar a 250 mililitros. Pasar por una manta de cielo. Tomar 50 mililitros en un matraz Erlenmeyer, adicionar 3 gotas de fenolftaleína y titular con hidróxido de sodio. Determinación de humedad. La humedad de la carne depende de la capacidad de retención de agua, y esta a su vez depende del pH, de la concentración de proteínas hidrófilas y de la presencia de los iones. A un pH de 5.8 a 6, la CRA es máxima, mientras que un alejamiento de este punto provoca la desnaturalización de las proteínas, por lo tanto, una baja en el CRA. Determinación de humedad. Pesar de 1 gramo a 2 de muestra. Colocar en la termobalanza. Iniciar el proceso. Humedad igual a 22.74. Práctica número 6. Análisis físico-químicos derivados de cárnicos. Análisis de resultado. Equipo número 1. Muestra pollo. Resultado de pollo. Prueba pH. Resultado 6.26. Resultado de la norma 5.9. Prueba porcentaje de acidez. Resultado 0.0162%. Resultado de la norma 0.223%. Prueba porcentaje de humedad. Resultado 22.74%. Resultado de la norma 85%. Resultados. Durante esta práctica acerca de la industria cárnica pudimos adentrarnos en el amplio mundo de la producción y manufactura del ganado y otros animales cuyo consumo es vital para los seres humanos. En la práctica se obtuvieron los conocimientos tanto prácticos como teóricos, dentro de los cuales vemos desde el trato a los animales dentro de la granja, con todo lo que engloba esto, las instalaciones, el alimento que se les da y todo en lo que sacrificio se refiere, desde lo más común como el ganado bovino y porcino hasta lo que es el caprino u ovino. También, e igual de importante, las aves de corral, gallinas, pavos y patos. Se realizaron diversos análisis en los cuales se determina la importancia de estos parámetros. El descenso de pH depende del tipo de fibras que denominan en el músculo de la actividad muscular antes del sacrificio. Así, los músculos con predominio de fibras de concentración rápida blancas alcanzan valores finales de 5.5, mientras que en los músculos donde se predominan las fibras de concentración lentas rojas, el pH no baja de 6.3. Los músculos del animal que más trabajo realizan en el periodo previo al sacrificio son los que presentan un pH más elevado post-mortem. El proceso de adificación dura normalmente 4 a 5 horas en porcino, 12 a 24 horas en ovinos y 15 a 36 horas en vacunos. La determinación de humedad puede ser el análisis más importante llevado a cabo en un producto alimentario y, sin embargo, puede ser el análisis del que es más difícil obtener resultados exactos y precisos.
A nivel industrial se consideran dos tipos de acidez. Se tiene la acidez natural y la acidez desarrollada. La acidez natural se debe a la composición natural del alimento o sustancia. La acidez desarrollada se debe a la acidificación de la sustancia, ya sea por procesos térmicos, enzimáticos o microbiológicos. La que posee importancia en el aspecto tecnológico es la desarrollada. Esta suele determinar la sanidad industrial de la sustancia para obtener productos secundarios. En cuanto a la norma, identificamos que nuestros resultados se acercan a los de la NOM, pero no son exactos debido a los factores que afectan las determinaciones, como son los errores.